el arca de tu presencia. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Buenas noches, hermanos, bienvenidos a este devocional Tiempos de Cambio. Vamos a esperar unos minutos para que se conecten más personas a este devocional y no se les olvide darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Buenas noches, hermanos, los invito a que cierren los ojos. Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar el servicio. Padre Celestial, te damos gracias, Padre bendito de la gloria, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos permites, Señor, estar delante de ti, Papito amado, Señor. Te pido, amado Dios, Señor, que tomes el control, Señor, de mi vida, tome el control, Señor, de cada uno de mis hermanos, Padre bendito de la gloria, Señor, y seas tú, Señor, revelándonos, Señor, tu palabra, Padre bendito de la gloria, Señor, seas tú, Papito amado, Señor, trayendo sabiduría, ciencia y conocimiento a nuestras vidas, Papito amado, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo de Nazaret, Señor. Te damos gracias, Papito amado, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Éxodo 15, 22. El agua amarga de Mara. Esta es la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E hizo Moisés que partiese de Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y le echó
en las aguas y las aguas endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, allí los probó y dijo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Amén. Mis hermanos, voy a contarles un poquito del pueblo de Israel, donde ellos estaban. El pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto, y a causa de su amargura que tenían, de su situación que estaban pasando allí, Dios oyó y envió a un hombre a sacarlos de allí. Me gustaría que todos meditan en la palabra y saben de qué les estoy hablando. Cuando Moisés fue entrenado, fue capacitado por Dios, y Dios lo envió a que sacara al pueblo de Egipto, con señales, con maravillas, con milagros. Y a oídas de todos estaban sucediendo prodigios y milagros en aquel lugar. Cuando Moisés iba ante Faraón para decirle que dejara ir al pueblo para que le sirviera al Señor en el desierto, y Faraón se endureció su corazón, y vemos que en medio de todo eso pasaron 10 episodios, 10 plagas, en las cuales a oídos del pueblo de Israel oían lo que estaba sucediendo, oían lo que pasaba, veían lo que pasaba en Egipto, mas a ellos no les pasaba nada. Y ellos salieron de Egipto con brazo poderoso con el Señor, y cuando salieron de allí, también salieron con plata, con oro, con ganado, con todo lo que ellos tenían, y salieron rumbo al desierto. En el desierto vemos que el Señor también los guiaba de día a través de una nube, y de noche a través de una columna de fuego. Y así fueron llevados hasta llegar al Mar Rojo. Pero también el faraón también decidió seguirlos y perseguirlos para volverlos otra vez a tener como esclavos. Y yo quisiera, mis hermanos, que ustedes se metieran en ese papel, que cerraran un poquito sus ojos y vieran qué es pasar un desierto, qué es seguir realmente una dirección que los estaba guiando por medio del Señor, por medio de una nube. Pero llegó a un punto donde ellos llegaron prácticamente al Mar Rojo, y atrás venía el faraón, atrás venía sus ejércitos, atrás venía toda su guardia para volverlos a coger. Sin embargo, dice la palabra de Dios que el Señor se colocó a la retaguardia y nunca los pudieron alcanzar. Pero lo más importante es darse uno de cuenta que está frente a un mar, que no hay una salida para ninguna parte, y sentirse que lo están persiguiendo, y ver cómo el Señor le dice a Moisés que extiende su vara y el mar se divide. Es algo para uno asombroso, porque ¿quién puede contener las aguas? ¿Quién puede dividir las aguas? ¿Quién puede pasar por ahí? Solamente con el brazo poderoso de Dios. Y vemos que ellos pasaron, todo el pueblo de Israel pasaron el Mar Rojo, y cuando estaba ya al otro lado, también Faraón y todos sus carros y sus guerreros también empezaron a pasar, pero las aguas se volvieron y fueron hundidos juntamente con el Faraón, y fueron llevados a lo profundo del mar. Y nos damos de cuenta de todo lo que el Señor hizo por medio de Moisés,
cómo los libertó, cómo los sacó con brazo poderoso hasta este punto. Y vemos también que el Señor hizo proezas con ellos y les mostró las maravillas, les mostró que era el Dios Todopoderoso, con todas estas señales que les mandó, con todas estas señales que vieron, y habían acabado de ver todas estas maravillas y estaban cantando, danzando, alabando el nombre del Señor, dando gracias por todo lo que el Señor había hecho con ellos. Y ahora dice la palabra de Dios que hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Chur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Y entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y me detengo en el versículo 24, donde realmente después de haber visto tantas maravillas, tantos prodigios que hizo el Señor, después de haberlos librado con mano fuerte, haberlos sacado con plata, con oro, con ganado, y haberlos llevado por un desierto, haber dividido el mar, y haber pasado y haber visto cómo el faraón se derrotaba, cómo el faraón se hundía, este pueblo aún llega a este lugar y aún no conocen a Dios, aún tienen una actitud totalmente errónea, una actitud que realmente a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque ellos habían visto, ellos habían sido enseñados, habían visto maravillas del Señor, lo que Dios había hecho, lo que Dios era capaz de hacer, y vemos que la actitud de este pueblo que estaba allí, no era el correcto, no era la actitud que Dios quería en cada uno de ellos, porque lo único que hicieron fue irse contra Moisés, levantarse contra el hombre que los había sacado, que los había llevado, que les había mostrado quién era Dios, que les había dicho que los iba a llevar a unas tierras donde fluye el leche y miel, y realmente vemos que la actitud es incorrecta. Y en esta noche me gustaría realmente saber qué actitud podemos tener ante una prueba, qué actitud podemos realmente tener ante una situación de este índole, porque vemos que también Moisés tiene una actitud totalmente diferente a la que ellos tienen. Moisés es un hombre que ha conocido a Dios, que conoce a Dios, que sabe quién es Dios, y dice la palabra de Dios en el versículo 25 que Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron allí. Y vemos que cuando nosotros realmente tomamos esta actitud que tenía Moisés de clamar, de ir ante la presencia de Dios, de orar ante la presencia de Dios ante una situación de este índole, de esta situación, vemos que el Señor siempre tiene una solución y siempre nos provee algo para nuestro sustento o para solucionar la situación que estamos viendo. Y vemos que el Señor le mostró a Moisés un árbol. Y para mí este árbol realmente representa el Señor Jesucristo. Este árbol realmente es el que quita la amargura de nuestro corazón, es el que trae descanso a nuestras vidas, es el que realmente cambia los desiertos en manantiales. Y vemos que este árbol también lo encontramos en Génesis, porque es el árbol de la vida. Y la palabra de Dios nos enseña que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Así que cuando nosotros tenemos una actitud correcta, como estaba aquí Moisés ante la presencia del Señor,
Es una actitud que realmente podemos llegar a ver el reino de Dios en nuestras vidas. Podemos llegar a encontrar una respuesta a nuestros problemas, a nuestras situaciones, a lo que estemos viviendo, cuando realmente nos confrontamos y sabemos cuál es la actitud correcta ante el Señor, cuál es la actitud que debemos de tomar ante la presencia del Señor. La palabra de Dios nos dice en Mateo 11:29 nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor nos está diciendo que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde. La humildad, la mansedumbre nos hace llevar realmente y humildad de corazón, hallaréis descanso para vuestra alma. Cuando nos humillamos, cuando tenemos humildad, cuando somos mansos, cuando vamos a la presencia de Dios, cuando menguamos a nuestro espíritu para que el Espíritu de Dios crezca en nosotros, vamos a tener descanso para nuestras almas. Vamos a encontrarnos realmente con lo que Dios nos dice en su palabra, que venid todos los que estemos cansados, cargados y cansados, que Él nos hará descansar. Él es nuestro descanso, Él es nuestra fortaleza, en Él es que tenemos que confiar, y es la actitud que debemos de tomar ante las situaciones que nos lleva ante una situación de los que ellos estaban viviendo en aquel momento, en aquella situación, cuando llegaron cansados, con amargura, con sed, y se encontraron precisamente con unas aguas amargas. Pero Dios es el que transforma, Dios es el que cambia, porque la palabra de Dios nos dice que las aguas fueron endulzadas, las aguas fueron transformadas, y vemos la maravilla que Dios, aún con su rebeldía, con su murmuración que hicieron contra el hombre que los había llevado, que los estaba sacando, que les estaba enseñando, vemos la misericordia de Dios, vemos el favor de Dios, porque una vez más los estaba probando allí, a ver si realmente habían puesto su mirada en Él, a ver si realmente habían confiado en Él, a ver si realmente había alguno que fuera sabio, que fuera entendido para hacer lo que Moisés estaba siempre haciendo o enseñando, porque siempre Moisés estaba delante de ellos y les mostraba y les enseñaba cómo era que tenían que orar, cómo era que tenían que adorar y cómo era que tenían que glorificar a Dios. Y vemos que Moisés aún le sigue dando el ejemplo, y el Señor dice que si oyeres, y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envió a los egipcios te enviaría a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Les estaba dando una promesa para que guardaran todos sus mandamientos, todo lo que el Señor les estaba diciendo, que pusieran sus ojos en Él y dieres oído a sus mandamientos y guardares todo lo que el Señor les estaba dando en aquel día, en aquel momento. Les estaba dando unos mandamientos, unos estatutos, unos decretos para que ellos anduvieran en ellos, para que ellos caminaran en ellos, para que ellos obedecieran. Y nos damos de cuenta que después de esta situación, después de esto, aún dice la palabra de Dios que llegaron allí donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Aún en aquel momento, con aquel pueblo que murmuró, con aquel pueblo que dudó,
con aquel pueblo que aún no había puesto su mirada en Él, les estaba dando y les estaba mostrando nuevamente que Dios es el Dios todopoderoso, que Dios es el que puede cambiar, que Dios es el que puede transformar, que Dios es el que puede llevar a manantiales de vida eterna, que Dios es el que puede dar sombra. Dice la palabra de Dios en el Salmo 91 que nosotros habitamos al abrigo del Altísimo. Él es nuestro abrigo, Él es el que nos cubre y nos da sombra. Él es el que está por encima de nosotros. Y también vemos en el Salmo 23, donde nos dice que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará, y que en lugares de delicados pastos nos hará descansar y junto a aguas de reposo nos pastoreará. Nos damos de cuenta que se está cumpliendo lo que Él nos habla, porque lo llevó a una fuente, a un sitio, a un paraíso donde había 70 palmeras y 12 fuentes. Y si ustedes pueden imaginarse cómo será donde hay 70 palmeras, donde hay 12 fuentes de agua, manantiales de vida, manantiales donde hay buenos pastos, porque donde hay palmeras y donde hay agua, donde hay manantiales, hay vida. Así que estaban nuevamente en un paraíso, nuevamente los había introducido el Señor a un paraíso. Y eso es lo que el Señor hoy realmente quiere, que realmente aprendamos a confiar en Dios, que aprendamos a esperar en Dios, que aprendamos a tener la mejor actitud ante las situaciones que tengamos, ante esta pandemia que estamos viviendo. Tengamos la mejor actitud y confiemos en el Señor, porque Él es nuestro sanador, Él es nuestro refugio, Él es quien toma el control de todo. Y si nosotros realmente nos volvemos a Él, si nosotros realmente nos rendimos delante de Él, vamos a ver la bendición en nuestras vidas, vamos a ver lo que Dios quiere hacer con nosotros y no tendremos temor de ningún mal, no tendremos temor de ninguna cosa que vaya a venir sobre nuestras vidas, porque Dios es nuestro guardador, Dios es el que nos cubre y Dios es el que nos lleva de gloria en gloria. Así que, hermanos, yo los invito a que tomemos la mejor actitud, que realmente en medio de todas estas situaciones la mejor actitud es ir a los pies del Señor, orar, clamar. El Señor Jesucristo siempre nos enseñó de que el mejor camino era oración, el mejor camino era buscar a Dios en lo secreto, en oración. Y cada uno de los personajes que vemos a través de la palabra de Dios, siempre hay un punto de que van a la oración, van a tener un encuentro con Dios, y cada situación que estén pasando, cada episodio que estén pasando, siempre van a ir a la presencia de Dios, y Dios siempre va a traer una revelación, Dios siempre va a traer una solución. Dios es el que es nuestro sanador. Así que, mis hermanos, yo los invito a que coloquen realmente su esperanza en Dios, que coloquemos la mejor actitud ante las situaciones que estemos viviendo y vayamos a los pies del Señor, porque en Él tenemos solución, en Él tenemos refugio, en Él tenemos consuelo. Él es nuestra torre fuerte a donde nosotros podemos refugiarnos, a donde nosotros podemos correr, Señor. Así que, mis hermanos, los invito a que tomemos esta palabra realmente, que sea edificada en cada uno de nosotros, que podamos realmente tener la mejor actitud ante las situaciones y ir a los pies del Señor, porque en Él es nuestra solución, Él es el camino, la verdad y la vida, y sabemos que podemos descansar en Él. Amén. Bueno, mis hermanos, es muy agradable compartir y hablar de la palabra de Dios y saber que tenemos en quien confiar. Así que, mis hermanos, yo les voy a pedir que cierren sus ojos ahí donde están y hagamos una oración. Digámosle al Señor que tome el control de nuestras vidas, tome el control
de nuestras emociones, de nuestra voluntad, para hacer la voluntad de Dios. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que tú has traído a nuestra vida. Padre Santo, Señor, te pido, Padre Santo, Señor, que esta palabra, Señor, sea edificada tanto en mi vida como en mis hermanos, Señor, y en cada una de las personas, Señor, que oyen este mensaje, Padre bendito de la gloria, Señor. Te pido, amado Dios, Señor, que tomes el control de cada una de las personas, Padre bendito de la gloria, Señor, y que realmente, Señor, coloques en cada uno de nuestro corazón, Señor, la mejor actitud, Señor, para podernos, Señor, deleitar en tu presencia, Señor, para poder, Señor, confiar en ti, Padre bendito de la gloria, Señor, y ver, Señor, las maravillas, Señor, que haces tú en nuestras vidas, Papito amado. Te damos gracias, Papito amado, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre bendito de la gloria, Señor, que tú nos permites, Padre Santo, Señor, como familia, Señor, estar, Señor, meditando en tu palabra, Señor, como dice, Señor, que nunca se aparte de nuestra boca este libro, Señor, sino que de día y de noche meditemos en ella, porque en ella encontraremos la vida, Papito amado, Señor. Y tú eres la vida, Papito amado, Señor. Tú eres, Señor, nuestra fortaleza. Tú eres ese árbol de vida, Papito amado, Señor, que lo transforma todo, Señor. Hoy te doy gracias, Papito amado, Señor, por este tiempo, Señor, por esta oportunidad, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada familia, Padre bendito de la gloria, Señor, que ha dispuesto, Señor, este tiempo, Señor, para oír, Señor, tu palabra, Señor, para venir, Señor, a ti, Padre bendito de la gloria, Señor. Y te pido, amado Dios, Señor, que te glorifiques en cada uno de ellos, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.